Método etnometodológico. Que estudia cómo las personas podemos entender, producir y mantener nuestro orden social en la vida cotidiana. Esto busca descubrir qué métodos podemos usar las personas comunes para darle sentido al mundo social que compartimos. Esta corriente estudia esas reglas no escritas que hacen posible esa comunicación. Por ejemplo, en una clase sin que el maestro nos diga, todos sabemos varias reglas que no están escritas, como por ejemplo, no interrumpir al docente cuando él está dando algún tema. Si él anota algo al pizarrón, nosotros de inmediato tenemos que agarrar la libreta y anotar. Son reglas pues no escritas que conscientemente nosotros sabremos que lo tenemos que llegar a practicar. Uno de los principales autores pues es Harold, en el que nos dice cómo buscamos entender cómo nosotras las personas construimos y mantenemos un orden social en nuestra vida cotidiana. Las personas no siempre pensamos de una manera formal, siempre tenemos que usar una lógica en nuestra práctica de sentido común. Un ejemplo, imaginamos que vamos al supermercado, hacemos nuestras compras y sin que nadie nos explique formalmente qué tenemos que hacer, nosotros ya sabemos que tenemos que entrar al supermercado, agarrar un carrito, comprar nuestras cosas y de inmediato pues pagar. O sea, lógicamente ya sabemos que vamos a practicar dentro del supermercado. Estas son las definiciones de los autores. Malcolm Parson fue un sociólogo estadounidense de la tradición clásica de la sociología. Parson trabajaba en su teoría de la acción que buscaba articular personalidad, cultura y sistema social. El problema central para Parson era el del orden social, cómo compatibilizar las regularidades de la vida social con la libertad de los actores. Su solución estaba en los compromisos normativos compartidos. Los actores se ajustan al orden social porque lo consideran normalmente correcto. Si una tesis estudia a un grupo de personas, niños, jóvenes o adultos, Parson diría que el investigador debe fijarse en cómo las normas sociales compartidas regulan su comportamiento. El orden social se mantiene porque los participantes creen que esas normas son correctas y se tienen motivados a cumplirlas. Por otro lado está Alfred Schut, que fue un sociólogo y filósofo austriaco. Schut propone el concepto de intersubjetividad. Aunque cada individuo vive del mundo desde su conciencia, lo percibe como compartido y común, la vida cotidiana aparece como objetiva porque todos damos por supuesto que los demás entienden lo que vemos y decimos. Para Schut, el foco está en cómo los participantes experimentan y dan sentido a sus acciones en la vida cotidiana. El investigador no debe imponer categorías externas, sino comprender los significados subjetivos que los niños o personas atribuyan a lo que hacen. El conocimiento surge del mundo vivido y compartido de los actores. Estos son los fundamentos hacia la etnometodología. La indexicalidad está introducido por Harold Garfinkel dentro de la etnometodología. Es el lenguaje que se junta, se une o combina en la experiencia o vivencia y la explicación. Esto significa que no solo nombra cosas, sino que ubica lo que decimos, hacemos y vivimos. O sea, no solo actuamos, sino que necesitamos ponerle palabras a lo que hacemos para que los demás o nosotros mismos entendamos. El investigador recoge las palabras del actor, pues el investigador somos nosotros, el actor pues son los a los que estamos siguiendo a observar o hacer la intervención, porque el gesto o la acción es afónica, o sea que es muda, que no dice mucho. Lo que Garfinkel busca es precisamente esa palabra viva, del que actúa y define con palabras la acción. En ese sentido son fundamentales en el lenguaje del actor las palabras que apuntan a dar vida al contexto del gesto descrito. Esas palabras o expresiones son entonces indexicalizadas, es decir, se ubican en un contexto
el hecho que se indica o verbaliza. Palabras como yo, nosotros, aquí, cosa, eso, otra vez, no dicen mucho si las dejamos solas. Pero si en una situación nos ayuda a ubicar quién habla, qué hace, dónde y en qué momento. Por ejemplo, si alguien dice nosotros fuimos, ¿quién es nosotros? ¿A dónde fueron? ¿Cuándo fue? La indexicalidad es clave en la etnometodología porque el significado de las palabras y expresiones siempre dependen del contexto en el que se usa. Esto ayuda al investigador a enfocarse en cómo las personas usan el lenguaje en su vida diaria para dar sentido a esas experiencias y también evita que el investigador saque de contexto. Entonces, en la etnometodología no busca imponer teorías externas, como lo había dicho anteriormente, sino descubrir cómo las personas mismas explican su mundo. La indexicalidad obliga al investigador a respetar las formas en que los actores dan sentido a esas acciones. Como segundo fundamento es la reflexividad. Destaca el hecho de que el lenguaje no solo se utiliza para referirse a algo, sino también y principalmente para hacer algo. Es decir, no se limita a representar el mundo, sino que interviene en ese mundo de una manera práctica. La reflexividad destaca el hecho de que una descripción es una referencia a algo y al mismo tiempo forma parte de su construcción. Se refiere a que toda acción social y toda descripción que hacemos o se hace sobre esa acción no solo sirven para contar lo que pasa, sino que también participan en la construcción de esa misma realidad. El propio investigador reconoce que sus observaciones y descripciones también son reflexivas. Es decir, cuando el investigador analiza su hecho social, está interpretando y produciendo una versión de la realidad. Eso significa que el lenguaje y acción son inseparables. Entonces las palabras no solo se describen, sino que ayuda a construirlo y mantenerlo. Características de la etnometodología. Utiliza enfoques más inductivos y descriptivos para analizar la vida cotidiana. Las interacciones sociales y los métodos que las personas usan para dar sentido al mundo, que significa ser parte de teorías ya hechas, sino que se observa y de ahí se sacan conclusiones. Se describe cómo actúan las personas en situaciones comunes. Por ejemplo, los niños, cómo se saludan cuando entran a clases, cuando ven a otro grupo de compañeros, al recreo o educación física que se encuentran con otros niños, o cómo resuelven un problema en equipo. Segundo, centrado en lo que hacen las personas en su cotidianidad y en las formas en que se constituyen, interpretan, aplican las normas conductuales. Es decir, las personas o niños, por ejemplo, en niños, aplican las reglas escolares de manera distinta según su interpretación. Por ejemplo, en las normas escolares dicen que deben levantar la mano antes de participar. Algunos niños cumplen, otros interrumpen y otros se enojan porque rompieron esas reglas. Tercero, pretende encontrar y entender el sentido común y la motivación
que orienta la acción social. El mecanismo esencial. Se investiga qué motiva a las personas a actuar de cierta manera en situaciones sociales. Por ejemplo, como vuelvo a repetir, en niños. En un juego, un compañero pide prestado los colores. El compañero se lo da. Entonces, el investigador debe analizar si lo hizo por amistad o si lo hizo por esas conductas que lleva. Como cuarta característica, estudia cómo las acciones y explicaciones de los participantes dan sentido al mundo y crean la realidad social. La sociedad no existe como algo fijo, sino que se construye con las interacciones de las personas. Cuando las personas explican sus acciones, por qué hacen algo, están construyendo la realidad social. 5. Se utiliza la observación directa, a menudo con grabaciones de audio y video para analizar los detalles del comportamiento e interacción. O sea, la investigación se hace mirando fijamente, estar en directo pues con las personas, cómo la gente actúa, se registran conversaciones, gestos, reacciones y a partir de eso se analiza la interacción. Y bien, aquí tenemos los métodos que en el primero pues es el análisis de una conversación. Esto la verdad no solo se analiza en palabras, sino también en cómo se turnan ellos a hablar y cómo observan cómo llegan a responder. El análisis documental no solo se centra en el contenido, sino en cómo esos documentos guían el comportamiento de nosotros cada uno. Porque pues un ejemplo, estamos siguiendo las observaciones. Nosotros observamos a los niños y lo que hacemos es ver cómo ellos responden, cómo actúan y etcétera. El análisis de los datos, esto es una parte más facilitadora para nosotros los investigadores, en lo que nosotros hacemos una grabación, escuchamos y vemos la información recopilada que tiene dentro del aula. Y bien, aquí tenemos en la pantalla lo que es las técnicas. Las observaciones participantes es una de ellas, donde el investigador introduce lo que es contextos naturales para describir cómo los actores producen sentido a la interacción. Esto nosotros como ejemplo es ayudamos a comprender y analizar lo que los alumnos están creando dentro del aula. Una de ellas también es las entrevistas, son usadas para obtener opiniones aisladas. Esto nos ayuda a a observar cómo el entrevistado observa y relata toda esa información que se está analizando y se observa dentro de ellos. El análisis conversacional se estudia en grabaciones o interacciones. Nosotros llegamos a tener una interacción con algún niño en las observaciones y si nosotros después queremos observar cómo ellos están hablando, podemos grabar o tomar video. Pero en cuestión de esto, sí se graba, pero teniendo privacidad del niño. Y por último está la documentación de notas de campo. El investigador toma registros escritos y compara las interpretaciones. De igual manera, lo que hacemos nosotros cuando vamos a observaciones, llevamos nuestra libretita y hacemos nuestras notas de campo de qué observamos, cómo actúan los niños, qué hacen en tal acciones o actividades que hacen, y etcétera. Esas son unas técnicas que nosotros nos podrían ayudar como para ahora en cuestión de las observaciones de nosotros los investigadores.